Está uno de los protagonistas del debate de anoche, Nicolás del Caño, candidato a vicepresidente por el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda. Nicolás, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenos Bien. A ver, ¿qué conclusión sacaste después del debate? Mira, me parece que en un formato con ciertas dificultades con poco tiempo, ¿no? Y con momentos de intercambio que eran de chicana, se pudo plantear una idea general de la propuesta o de lo que cada uno quiere proponerle al electorado, ¿no? Más allá de que algunos insistimos más en propuesta, que creo yo tuvimos esa idea de ir con propuestas para la situación grave que está atravesando la mayoría trabajadora, como el tema de los salarios, los alquileres, las jubilaciones, ir a fondo con el tema de los derechos de la juventud, la generación de empleo con derechos, para superar la informalidad, la cantidad de gente que vive haciendo changas, que no tiene un trabajo estable. Bueno, creo que tratamos de dar cuenta de eso y también de poner en evidencia la postura de candidatos en temas que nos parecen relevantes, ¿no? Uh-huh. Con respecto a lo que se votó en diputados, propuesta del Ejecutivo, una idea movilizada por el ministro y candidato Sergio Massa, tiene que ver con la reducción o la reforma del impuesto a las ganancias tal como está siendo aplicado en la actualidad. ¿Qué pensás de esa medida y qué pensás de que esto tenga un carácter de permanente? Si bien yo creo que aquí se plantea un tema, ¿no? Todos estamos de acuerdo con bajar impuestos, la cuestión es saber de dónde va a salir ese dinero, ¿no? Porque en 3 años y medio de gestión no se había aplicado una medida de esta naturaleza. Ya, Eduardo, nosotros siempre hemos planteado que el salario no es ganancia, y nos contestaban que estaba bien este impuesto al salario porque quienes ganaban un poquito más tenían que colaborar con los trabajadores que estaban peor. Y nuestro planteo siempre fue, hay que ajustar a los de arriba, a los grandes grupos empresarios que son los que ganan fortunas, y no al trabajador que gana un poquito más. En realidad, todos los trabajadores y trabajadoras deberían tener un salario que empiece el mínimo en la canasta familiar y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, vos tenés poquita cantidad de trabajadores, de aproximadamente 20 millones, tenés 800.000 que pagan impuesto a la ganancia, pero insisto, el salario no es ganancia, eso lo hemos planteado siempre y coincido con lo que vos señalás. Acá hay una medida de tinte electoralista, pero sin lugar a dudas, y yo creo que cualquier trabajador que pague ese impuesto, que te irrita porque además muchos laburantes hacen horas extra para poder tener unos mangos más, y después viene y te sacan miles y miles de pesos, aparte tiene una forma de cobrarse el impuesto que vos no sabés cuánto vas a cobrar, a pesar de hacer todo ese esfuerzo. Entonces, me parece que cualquiera de esos trabajadores sabe que el gobierno con esto está haciendo una utilización electoral. Uh-huh. Ahora, obviamente nosotros estamos a favor porque es lo que sostuvimos siempre. De última, ellos tendrán que explicar esto que estamos conversando, por qué viene ahora, después de haber perdido 6 millones de votos, una medida de estas características y otras que el gobierno está tomando, pero que lejos está de plantear un programa, un plan para revertir la actual situación que se está viviendo en el país y las perspectivas que tenemos de acá en adelante. Sí. Si seguimos pagando la deuda al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque son 20.000 millones de dólares por año que hay que pagar, una deuda impagable, además de ser fraudulenta, pero no hay recursos para cumplir esa deuda, y entonces ajustar a los de abajo, como hizo este gobierno, y como plantean las demás fuerzas políticas, lo que nosotros señalamos que hay que combatir, y que la izquierda es la única que dice, no podemos seguir por este camino sometidos a el poder económico, al Fondo Monetario, porque es profundizar esta situación de grave crisis. Ahora, de abajo, ¿no? Nicolás, Milei propone la dolarización y está dando cuenta de cómo sería su plan económico, da cifras y demás, el bimonetarismo, o llamale como quieras, de parte de Carlos Melconian, con Patricia Bullrich como candidata a la presidencia. El ministro Massa, como ministro y como candidato, va mostrando por dónde iría su gobierno en materia económica. ¿Cuál es el plan de la izquierda?
Bueno, en primer lugar, lo que te señalaba recién. Sí, pero digo, concretamente, digo, ¿qué dos o tres primeras medidas tomarían? La primera medida, el desconocimiento de la deuda, lograr que el comercio exterior, es decir, las divisas, los dólares, no lo maneje un pequeño grupo de grandes cerealeras, sino que esté monopolizado por el Estado bajo control de los trabajadores, y de esa manera vos evitarías que se te fuguen los dólares. Porque el problema de Argentina es que no es que faltan dólares, sobran fugadores. Vos tuviste un superávit de 48.000 millones de dólares los 3 primeros años del gobierno de Alberto Fernández y quedó cero en el Banco Central. Bueno, si no frenamos esa sangría, ese robo a los recursos del país, bueno, es imposible que tengamos una moneda fuerte. Nosotros planteamos eso, o la nacionalización de la banca bajo el control de los trabajadores para evitar la fuga de capitales, que es enorme. Somos uno de los países que mayor dinero tiene en los paraísos fiscales, y eso lo tienen los grandes grupos empresarios que promueven permanentemente la fuga. Entonces, de esa manera vos podrías tener una moneda que tenga un respaldo, porque el problema que hay hoy es esta inflación que tenemos, pero los que te dicen dolarizar directamente quieren pulverizar el salario, porque implicaría una mega devaluación, y eso no solamente lo hacemos la izquierda, lo dice cualquier economista. Sí. Y cuando dicen bimonetarismo, bueno, eso directamente va a una dolarización de otra manera, ¿no? Entonces, si vos no tomás medidas de fondo, todos esos recursos tienen que ser parte de un programa, de un plan, para que todos los recursos del país estén puestos en función de las necesidades sociales. Si vos tuvieses, en vez de pagar la deuda, esos miles de millones de dólares, tuviesen un plan de viviendas, podría resolver uno de los problemas más importantes que hay hoy en la Argentina, que es la falta de vivienda. Podrías dar recursos a los jubilados si evitás que se vayan los dólares a las empresas que hacen esta cuestión de los pagos a sus casas matrices totalmente fraguados, ¿no? Para hacerse de dólar al precio oficial, que nadie tiene, sí, los grandes empresarios. Sí. Entonces, después el tema de los precios, y bueno, también tiene que establecerse por parte de los propios trabajadores que están en las empresas que producen los alimentos y en las cadenas de supermercados, un control real, ¿no? De la apertura de los libros de contabilidad de esas empresas, mostrar cuánto ganan y cuál es el costo real de los precios, ¿no? Sobre todo los de primera necesidad. Sí. Nicolás, ustedes están diametralmente opuestos, ideológicamente hablando, a Javier Milei, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que Milei obtuvo el 30% del respaldo de la gente en las PASO y hoy por hoy en las encuestas, si es que uno elige creer en las encuestas, estaría no ganando en primera vuelta, pero sí asegurándose una instancia de balotaje? Mira, yo creo que hay una operación que se hizo desde hace tiempo de promover a Milei como alguien que pueda captar la bronca de muchos sectores, desviar esa bronca con los políticos que nos han gobernado durante todos estos años, hacia, limitarla hacia la casta política, ¿no? O sea, ellos no gobernaron, pero la izquierda tampoco. ¿Por qué la gente no manifestó su hartazgo y votó masivamente a la izquierda? Pero ellos defienden al gran poder económico, nosotros no, justamente por eso creo que no tuvimos la promoción que tuvo Milei en los grandes medios de comunicación, y se promueve a Milei justamente porque él limita su cuestionamiento a la dirigencia política, pero no para quién gobernó esa dirigencia política, que son los grandes grupos empresarios, el poder económico, el Fondo Monetario, y para los que todos quieren seguir gobernando y perjudicando a las mayorías trabajadoras. Entonces yo creo que eso es muy importante desenmascararlo, ¿no? Y tenemos que ser pacientes, porque nosotros somos una fuerza laburante, no tenemos los recursos que tienen otros. Bueno, ella tiene el auspicio de muchos sectores, y me parece que ha captado esa bronca, ¿no? Y que ha logrado canalizar ese voto, porque no creo que la mayor parte de sus votantes coincidan ideológicamente con el planteo que él hace contra, por ejemplo, el tema de la educación sexual integral lo planteamos ayer, ¿no? Pero es un hecho que es muy grave, ¿no? Que se oponga a eso Victoria Villarruel y Milei, el tema de negar el cambio climático, ni hablar de la dictadura militar. Me parece que ahí no hay coincidencia, o esto de los vouchers, él después tuvo que decir que no, que eso va a ser una reforma de segunda o tercera generación.
pero digo, nadie quiere que se privatice la educación pública. Lo que en todo caso se dice es, bueno, la educación está en crisis porque el presupuesto es magro, porque todos los gobiernos ajustaron ahí. En la salud pública lo mismo, no hay un problema de que la mayor parte de la gente quiere que se privatice y que entonces solamente no haya una educación para ricos y otra para pobres, y lo mismo en la salud. Yo creo que no hay coincidencia con eso. Entregar los recursos del país, yo creo que no hay coincidencia con el núcleo duro de esas ideas, sino que, bueno, se expresa un poco la bronca entendible de la gente con los que nos han venido gobernando. Sí. ¿No? Nicolás, la última, en algunos momentos del debate, la verdad que el aire se puso muy tenso. Agustín Rossi dijo, me haces acordar a Astiz, señalándola a Victoria Villarruel, sos una infiltrada de la democracia. ¿Coincidís? Mira, yo dejé claro cuál es mi planteo, ¿no? Y la exposición que hicimos creo que fue la más contundente, de que Victoria Villarruel visitaba a Videla, que estaba en la libreta de contactos de Miguel Echecolás, el responsable de la desaparición en el 2006 de Jorge Julio López, y que ella no quiso responder sobre eso, ¿no? Y que se ampara en los muertos para tratar de hacer una reivindicación, encubrir su reivindicación de la dictadura genocida, ¿no? Y que eso es muy grave, que hay personas de mi edad, que podrían tener mi edad, cientos de personas que no conocen su verdadera identidad porque los militares se apropiaron a las niñas, a los niños, y creo que eso no hay forma de que pueda explicarlo en un debate de estas características, ¿no? Más allá de que la hemos escuchado dar explicaciones que son negacionistas del genocidio. ¿Pero coincidís que es una infiltrada de la democracia o tiene todo el derecho del mundo de presentarse? Que hizo Rossi, no me parece relevante, digamos, lo que la definición que hizo. Me parece que tiene lo relevante es justamente que es alguien que es negacionista del terrorismo de Estado y que hay que combatirlo, y bueno, ellos las fuerzas del peronismo no las vimos el día que la legislatura hizo ese acto negacionista y estuvo la izquierda y muchos organismos de derechos humanos. Nicolás, al mediodía va a haber un lanzamiento de campaña del frente que integrás, con la lista que lleva a Miriam Bregman, lógicamente, como candidata a la presidencia, vos como candidato a vice, y a Rubén El Pollo Sobrero como gobernador de Buenos Aires. ¿Cómo evaluás la gestión de Axel Kicillof y qué tiene el Pollo Sobrero como cuadro político para mejorar la provincia de Buenos Aires? Mirá, no puedo separar la gestión de Axel Kicillof de lo que ha sido el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? De alguien del que se habla poco, el presidente de la Argentina. Me parece que las promesas que se hicieron durante el 2019 de que iban a dejar atrás el ajuste de Macri, de que llenaban la heladera, bueno, eso no se cumplió de ninguna manera. Los problemas de vivienda, la respuesta del gobierno viene siendo siempre la misma, ¿no? La represión, lo que ha sido el reclamo de los docentes de la provincia de Buenos Aires, enorme reclamo de los docentes que no están nucleados en el SUTEBA de Baradel, sino que forman parte de los SUTEBAs opositores, y que han logrado que en las propias seccionales de docentes donde conduce el Baradel se hayan revelado muchos, se hayan hecho paros contra la gestión de Kicillof, reclamando por más recursos para la educación pública de la provincia de Buenos Aires y salario para los docentes, ¿no? Creo que en muchos temas es una gestión inseparable de lo que sucede a nivel del país, ¿no? Y parece fundamental destacarlo porque era donde más apoyo tuvieron en el 2019, y creo que han perdido muchísimo apoyo y muchísimos votos, porque se ha sentido muy fuerte la decepción con un gobierno que siguió ajustando los de abajo, ¿no? Bien. Entonces, creo que es inseparable de esa situación, y nuestro compañero Pollo Sobrero me parece muy importante que alguien que ha estado defendiendo a los trabajadores durante tanto tiempo pueda plantearse como candidato a gobernador y proponer justamente una respuesta y una salida para la mayoría de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nicolás, gracias por haber hablado con nosotros, gracias por tu tiempo.
No, Eduardo, muchísimas gracias a vos, que tengan buen día. Hasta la próxima. Nicolás del Caño, candidato a vicepresidente por el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, que encabeza Miriam Bregman.